Buenas. Mientras se me van sumando les voy contando que en un ratito vamos a hablar con Milagros Almirón y Silvia Corti, que son tejedoras, que están a cargo de distintas marcas. En el caso de Milagros Almirón está a cargo de la marca Hebras Rupestres, que fabrican tejidos en telar, y Silvia Corti está a cargo de los tejidos Cabiahue, desde Buenos Aires y desde Santa Fe, y bueno, nos vamos a unir en esta charla para conocer un poco más sobre los telares nativos, sobre las herencias culturales de los pueblos de América, los pueblos originarios que tenían una gran tradición, una gran cultura relacionada con todos estos temas. Bueno, y mientras tanto les voy contando que estamos en la cuenta de Entramados, obviamente. Entramados es un proyecto transmedia que busca un poco descubrir, desmontar, decimos nosotros, relacionándolo con esta metáfora de los tejidos, ¿no? Desmontar la trama de los tejidos tradicionales de nuestro país, argentinos, o que se fueron desarrollando en lo que hoy es Argentina, pero que tienen una historia mucho más larga de miles de años en muchos casos, y que llegan hasta nuestros días. Se han ido fusionando también todos estos tejidos y estas técnicas artesanales y de pueblos aborígenes, se han ido fusionando con otros que se desarrollaban en otras tierras muy lejanas, como puede ser Europa, y bueno, y con la inmigración y con los intercambios culturales, se han ido fusionando y mezclando, y al día de hoy por ahí uno no sabe mucho de dónde proviene, pero simplemente lo usa. Y está bueno por ahí conocer y ahondar un poquito más allá sobre la historia de los tejidos, sobre qué hay detrás, sobre la simbología, como decía anteriormente, que hay muchos tejidos que tienen distinta simbología, no son solo un diseño bonito, algo estético, sino que también tiene que ver con una gran simbología detrás. Así que bueno, esa es la propuesta de Entramados. Ya pueden ver gran cantidad de contenidos que hemos ido subiendo en las últimas semanas, un poco para conocer la historia. En particular en este último mes, en estas últimas semanas, nos hemos enfocado, o en este primer mes en realidad del proyecto Entramados, nos hemos enfocado en conocer un poco sobre los tejidos mapuches. Entonces tenemos algunas publicaciones hablando sobre, bueno, las técnicas que utilizaban ellos, que tenían telares muy sencillos, muy simples, pero más allá de eso lograban desarrollar muchas... em, ahí tengo una solicitud, de nuevo Vicky. Bueno, más allá de eso lograron desarrollar numerosos tejidos muy lindos y que sorprende también el nivel de esas producciones textiles. Conocimos también un poco sobre las guardas, esa guarda pampa que por ahí nosotros les decíamos pampa, que la asociábamos con los gauchos, tiene que ver con en realidad un origen mapuche, muchos años antes, 5.000 años atrás, y la guarda pampa puntualmente estaba reservada para el cacique de cada pueblo mapuche. Ahí se puede sumar Flor. Así que bueno, fuimos conociendo un poquito sobre la historia de los pueblos mapuches relacionada con el tejido, y también compartimos algunos tutoriales que estuvieron a cargo de Vicky, y bueno, faltan algunos tutoriales más en estos próximos días. Así que bueno, contanos un poquito, Vicky, qué es lo que se viene y cuál es la idea de los tutoriales, si querés. Bueno, escucha, mientras tanto, Francisco, el equipo está conformado por Francisco, por Florencia, que en un momento se va a sumar, bueno, y Sí. por mí. Hebras Rupestres, Milagros, si no me equivoco, está esperando el ingreso a la sala, y Silvia también ya Silvia enviaron, también, sí, sí. fíjate si podés chequear eso o enviarles invitación, así también se suman y ya comenzamos a recorrer sus historias, porque, bueno, esta instancia tiene que ver con poder nutrirnos de esas historias que se van armando, bien decías, Fran, en la denaturalización de los tejidos, ¿no? Y el encuentro de poder pensar cómo son nuestras prendas, esas prendas que cargamos, con las que vamos, con las que tapamos nuestros cuerpos. Pero bueno, cuando aparecen tienen una historia, mucha historia detrás,
fuimos proponiendo en este universo que proponemos en Entramado como diversas pestañas, ¿no? Las narraciones de las multiplataformas tienen esto, maravilloso, que uno puede proponer contenidos e ir dialogando como en distintos temas, ¿no? Como si fueran distintas reuniones y cada persona se lo va apropiando en el tiempo que quiere, que desea y en la temática que desea, ¿no? Entonces, bueno, hicimos, sí, bien, algunos tutoriales, hicimos algunas instancias lúdicas que van a seguir estando, eh, y bueno, y decidimos poner voces de las personas especializadas, de aquellas que hace mucho tiempo que vienen recorriendo casi como nuestras edades, y quizás un poco más, recorriendo el universo del tejido. El universo textil es gigante, y disculpen la redundancia, pero bueno, tiene que ver con esto que nos habita y que tenemos tan naturalizados, que es nada más y nada menos que aquello que nos arropa, que nos cobija. Digo, la ropa viene de arropar, ¿no? De cobijar, de dar calor, de dar abrazo, cuando uno lo tiene en el lunfardo, ¿no? Entonces, bueno, ahí quien estamos, a ver Ahí se si suma podemos sumar. Silvia, si no me equivoco. Ahí está Silvia. Hola, buenos días. Yo no me Bueno, veo, pero no sé si me escuchan. No, sí, te quizás escuchamos. hay que cambiar la cámara, quizás. Ahí Quedó está, al revés. espérame que hago eso, Sí. es verdad, que ya lo habíamos hecho antes. Espérenme un poquito, Ahí va, ahí va, ahí va. que no encuentro el lugarcito para hacerlo. Ahí va. Ahora sí. No, ahora no. Bueno, vemos una hermosa taza. ¡Ay, te vemos! Ahí está. Ahí estoy. ¿Cómo les va? Buenos Buen días. día. ¿Cómo Bueno, andan? buenas, buenas. Bueno, estamos esperando la conexión de Milagros, que en un ratito se va a dar. Buenísimo. Estamos en distintos lugares de la Argentina, decíamos al principio, Silvia, entonces esto permite los diversos encuentros territoriales, aparte de los diversos encuentros de las historias. Eh, bueno, y Tal cual. Acá mientras en Buenos Aires, mañana fresquita, lluviosa, ideal para encuentro y charla. Mate preparado. Claro, el mate también tiene eso, ¿no? Está en todos los lugares. Flor en cualquier momento se suma. Florencia es integrante también del equipo, misionera, para todas las personas que nos están mirando también Vamos. contarles Sí. Y por supuesto, acá abajo, acompañando siempre el telar, por supuesto. Naveta en mano, mientras los esperaba, que estaban los hilos yendo y viniendo, obviamente. Perfecto. Hola, Buenos días. buen día, ¿cómo Hola. están? Hola, buen día. Buen día Silvia, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Esta es la primera vez que lo haríamos de esta manera, porque siempre nuestros intercambios con Silvia han sido de manera presencial, ¿no? Claro. Sin dudas. Como se transmitía antes, pero para nosotros es bastante nueva esta herramienta. Gracias por la invitación. Bueno, no, por Bueno, favor, muchas gracias aprovechamos, Fran, por estar. ya que estamos todos, arrancamos con las presentaciones. ¿Tenés ganas? Y así ya nos ponemos a charlar con Silvia y con Milagros. Dale. Bueno, mientras esperábamos la conexión de las personas que nos interesan, ¿no? Que son Milagros y Silvia. En este caso contamos el proceso de cómo surge Entramados, esta multiplataforma, donde la idea es para recuperar aquello que tiene que ver con las tramas, los tejidos y el universo textil de la República Argentina. Surgió la idea diciendo, bueno, esa prenda que tenemos tan naturalizada y tan nuestra y que de pronto preguntarnos cuál era la ruta de eso que nos arropa, que nos cobija, y ahí es donde aparece el universo del artesano, el universo de los distintos caminos desde la oveja hasta nuestro placar, y en todos esos formatos encontramos que era muy posible jugar en este universo de narrativas transmedia, de muchas narrativas y de encuentro de narrativas,
Y utilizo el término jugar porque una de las propuestas que hace Entramados es lo lúdico, ¿no? Hay algunos acertijos que se van dando durante la semana, después, bueno, algunas novedades que todavía no nos vamos a contar, pero que tienen que ver con la historia de las prendas y a dónde las hemos visto y cómo las vemos ahora reformuladas. Los diversos reels o tutoriales donde ustedes pueden aprender a tejer en casa, que también es una propuesta conjunto con Hebras Rupestres, está Milagros de Hebras Rupestres. En este gran universo, dijimos, bueno, vamos a escarbar en esas historias de las protagonistas invisibles, y digo, las personas que hacen del tejido su universo, y en este caso, bueno, apareció las historias entramadas, esta propuesta de conversatorios, donde achicamos las distancias gracias a la tecnología y a la conectividad. Imaginen la producción que hubiera sido traerla a Silvia de Buenos Aires, traerla a Milagro, o sea, armar una conferencia en otros momentos, ¿no? Donde la presencialidad era como más requerida. Fuerte, claro. Obviamente que nos encanta la presencialidad, ¿no? Que quede clarísimo eso. Pero bueno, contar. Está pasando el afilador y el perro ladra. Era uno de los temores que este perrito interfiriera. Bueno, contarles la intimidad de que soy hija de Milagros Almirón, esto para que más o menos, que está ahí, integrante de las Rupestres, y que aparte conocí a Silvia cuando era muy pequeña, ¿no? Porque Silvia y Milagros fueron parte de la propuesta de Hebras Rupestres, cuando Hebras Rupestres era más pequeña, ambas son tejedoras, tienen dos universos muy maravillosos en sus tejidos, y cada una fue encontrando un camino distinto con las hebras, con el hilado, con los materiales, y de esto se trata ese encuentro, ¿no? Que ambas nos vayan contando cómo fue su encuentro, sus historias con el tejido, sus historias con el telar, por qué el telar, y acá Milagros y Silvia, empiezo, ambas son docentes, una jubilada, Silvia, docente de nivel primario, ya jubilada, de nivel inicial. Claro, la serie del jardín de infantes, diríamos en el barrio, Silvia, ¿no es cierto? Sí. Las veces también hace de fotógrafa y hermosas postales aparecen también en sus redes. Milagros también docente, militante de los derechos humanos, bueno, y el punto más en común que tienen es que son amigas hace muchísimo tiempo y que aparte ambas son tejedoras. Entonces aquí empieza el puntapié inicial, no sé si quién va a empezar, quién tiene ganas. Sería la pregunta... La pregunta es, ¿cómo aparece el telar y por qué el telar y no otros tejidos? Porque hay un universo gigante de tejidos. Claro. Bueno, empiezo yo un poco contando que antes del telar, digamos, con Silvia nos encontramos cursando una misma escuela. O sea, a los 13 años nos encontramos acá en Santa Fe en la Escuela Industrial Superior. Y ya ahí es como que surge una incipiente relación, que bueno, que después, un poco con el tiempo nos fue uniendo, fue lo que fue uniéndonos, digamos, para, bueno, ante esta propuesta de Hebras Rupestres de tejido, bueno, que ella se uniera a esa propuesta, ¿no? No sé si vos querés agregar algo más sobre esto, Silvia. Sí, bueno, tal cual, nos conocimos casi niñas en realidad, creo que en el año 75, con nuestros 12 años, en el comienzo de la escuela secundaria, y el reencuentro fue, sí, a partir del telar y entre las hebras, cuando ya vos, Milagros, estabas iniciando el proyecto de Hebras Rupestres, Luciano, el hermano de Vicky, me pregunta, ¿conoces a alguien que sepa tejer en telar? Compartíamos en ese momento con Luciano el coro, y yo, bueno, le dije, ¿y yo? En realidad yo lo dije casi con signos de preguntas, porque en verdad, bueno, yo tejía desde que tengo memoria, en 2 agujas, por supuesto,
primer contacto con el tejido fue en la cocina materna, con mis hermanas, practicando el punto Santa Clara, haciendo cuadraditos para después convertirlo en una manta, y todas mis hermanas tejen y tejen precioso. Y el encuentro con el telar había sido casi accidental en una visita a una prima que vivía en Córdoba en ese momento, que tenía un telar, y en ese fin de semana me puse a jugar, a ver cómo se montaba, y me apasionó. A partir de ahí decidí conseguirme un telar. Otra vieja querida amiga artesana, Mirta Pasamonti, cuando supo que yo estaba con el telar, me dijo, ay, yo tengo un telarcito de mi abuela, que aún lo tengo, es una reliquia, pequeñito, precioso, de madera pesada, me lo regaló. Así que bueno, yo tejía, pero en realidad sabía lo básico. Y así fue como que, bueno, me incorporé a tejer en las mañanas con Milagros y aprender, por supuesto, mucho más a la par de ella. Y bueno, así fue, habremos tenido, no sé, 20 y pico de años. Como decía Vicky muy pequeña, la 27, llevábamos a 28. la escuela y después nos poníamos a tejer. Y bueno, y fueron años de aprendizaje y de compartir esto tan apasionante que es el tejido. Bueno, y sí, como cuenta Silvia, en mi caso también, digamos, esos primeros aprendizajes del contacto con las lanas y las técnicas, distintas técnicas de tejer, estuvieron dadas y desde mi abuela, desde mi mamá, o sea que eso se va como, por eso en realidad uno tiene tanta relación del arropar y del, ¿no? Sí, el de cobijar, digamos, ¿no? O sea que va de alguna manera aprendiéndose, así como cuentan en otras comunidades, de generación en generación algunas técnicas. El telar no era algo que se sabía en mi casa, y bueno, a mí me comenzó, bueno, no sé, seguramente el impacto de lo visual, ¿no? Cuando iba a séptimo grado me traje para la familia de regalo una faja tejida en telar, o sea que había algo de esa búsqueda, digamos, del telar que estaba ya de manera incipiente, ¿no? Y bueno, aprendí a tejer en telar en Córdoba, yo viví 8 años en Córdoba, fui mamá en Córdoba, o sea, Victoria también seguramente se acordará de cuando yo iba a tomar clases ahí, en lo de una artesana que me enseñó, y ahí comencé a pensarlo, digamos, como, primero no lo tenía tan claro de que esto podía servirme como una herramienta de trabajo, ¿no? Y de manera siguiente, como me separo, y bueno, tenía 4 chicos, 4 niños, bueno, decido que esa sea mi manera, ¿no? Estaba muy feliz por eso, digamos, ¿no? Pero era bastante costoso, así que comencé, digamos, en Córdoba a tejer, digamos, alguna pequeña producción, con pedidos, iba a los lugares estatales a ofrecer lo que hacía, que eran bufandas, ruanas, bolsos. Participé en Córdoba en el Paseo de las Artes, o sea, y después en las 2 asociaciones de artesanos. Bueno, que era un espacio realmente de mucha calidez para empezar a trabajar, digamos, yo no lo había hecho nunca, así que estos espacios eran espacios de mucho convite para estar, digamos, y para pensar cómo es iniciar un trayecto laboral, digamos, ¿no? Así que andaba con mis hijos a cuesta y bueno, después me vengo a Santa Fe y bueno, y ahí mi mamá cuando relata dice, la Mila llegó con un telar y 4 hijos, ¿no? Eh, bueno, y ahí comienza un desarrollo, sí, de esa misma producción, digamos, cada vez más, bueno, con herramientas nuevas, mejorando la calidad, eligiendo los materiales, investigando mucho, digamos, bueno, pero ahí, digamos, un poco la diferenciación que quiero hacer, que a mí me urgía que esto fuera un trabajo, digamos, para mí, ¿no? O sea, que de pronto había un elemento que me posicionaba, por eso a lo mejor las búsquedas fueron un poco más con la intencionalidad de poder ofrecer, bueno, abrigos o prendas o artículos de decoración, digamos, que fueran vendibles, ¿no?
Está bueno el recorrido que van planteando las dos y ahí ya empiezo, pongo una pregunta, pero también para hacerlas dialogar un poco. Las dos cuentan el universo, primero las dos cuentan que a las dos les gustó. Podrías haber elegido, Mila, otro tejido y sin embargo elegiste el telar. Haces un recupero de esa infancia donde ya te había gustado una guarda, ¿no? Detenerme en esto, que es un punto en común con Silvia de la curiosidad y la investigación interna y la pregunta interna de qué pasa con ese tejido, más allá de esto que marcás después, ¿no? La diferencia es decir, bueno, quería que esto funcione porque entendía que era también una instancia que podía ser laboral más allá de lo que me gustara. Claro, Y aquí, sí, sí, sí. aquí aparece una palabra que las dos la usaron, que es empecé a investigar, si se quiere, ¿no? Entonces es como meterse en un universo textil o porque te gustara, Silvia, o porque lo necesitaras, Milagros, para alimentar a los niños y sentirlo como fuente de trabajo, más allá de qué es lo que la movió a cada una. Me parece súper interesante cuando uno abraza una herramienta y comienza a investigar, porque no es únicamente la bufanda, como decías Mila, sino poder hacer un recorrido de esa prenda y saber por qué esa prenda. Después cada una eligió prendas distintas y de hecho en sus propuestas de tejido, tanto de hebras como de Carigüe, hay propuestas muy distintas y telares muy distintos y aún así la herramienta es la misma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, en mi caso, con Mila, digamos, de mi rudimentario conocimiento del telar, casi había sido autodidacta, digamos, en esa época además les cuento que no había tutoriales ni la posibilidad de chusmear en YouTube, o sea, era la transmisión oral realmente, o la posibilidad de que un otro te enseñe. Que esto parece como del siglo pasado, es del siglo pasado, en verdad, es justamente del siglo pasado. Entonces, bueno, esta posibilidad de aprender con otro, entonces estas mañanas que compartíamos con Mila, a mí me permitieron aprender el batacán, que es dentro del telar de peine un modo de colocar urdimbre y de tramar que permite la aparición de unos cuadritos bellísimos, o el pie de pool, que yo eso no lo sabía, así que lo aprendí con Mila, algunos secretitos de cómo optimizar la medida del urdimbre, cómo tramar más rápido, cómo cuidar los bordes para que el tejido mantenga su regularidad, bueno, y la práctica, que es lo que permite que el tejido vaya mejorando. También aprendí junto con Mila en la confección del tapiz, o sea, en realidad el telar, para dar algunos elementos técnicos, el telar de peine lo que hace es un tejido balanceado, ¿verdad? Donde tanto la urdimbre como la trama se ven y se combinan. Y también aprendí, junto con Mila, la confección del tapiz, donde en realidad lo que predomina es la trama, la urdimbre queda chiquitita, escondida, y el tapiz permite el hacer diseños incluso figurativos, que hacíamos unas fajas alucinantes que luego se incorporaban a una prenda, a un tejido en 2 agujas, que realmente era una creación bellísima, muy hermosa. Luego yo me vengo a Buenos Aires, esto lo charlábamos el otro día con Mila, me vengo a vivir a Buenos Aires, medio traída por un amor, me vengo con mis horas de Santa Fe, mi cargo de maestra jardinera, y el telar va quedando un poquito en segundo plano. Sigo tejiendo tapices para hebras rupestres desde Buenos Aires, y en cada viajecito llevaba, bueno, ese vínculo se sostuvo unos años. Y luego, bueno, se fue perdiendo, porque fueron creciendo, naciendo los hijos, la maternidad ocupó más lugar en mi vida, la docencia, una carrera universitaria, así que el telar quedó ahí medio empolvado. Y luego apareció una curiosidad que yo siempre había tenido, que era, ¿cómo se hacen estas fajitas donde la urdimbre está tan apretadita, que es el telar nativo en realidad? Y eso yo no sabía cómo se hacía, y no tenía a quién preguntarle realmente en ese momento. Hasta que alguna vez voy a comprar lanas, yo vivo en Ciudad Evita, en el partido de La Matanza, por acá muy lejos de Cava incluso. Voy a una tiendita de lanas y veo un pequeño cartelito que dice se enseña telar nativo. Y yo dije, no, esto es un milagro. Y quedaba a 15 cuadras de casa ese lugar. Bueno, me conecto inmediatamente y me encuentro con una genia del telar, que es Amalia Bordigoni, una querida amiga también, que
bueno, empiezo a ir a un taller que ella tenía en su casa, acá en Aldo Bonzi, muy cerquita de Ciudad Evita, y con ella, bueno, aprendo un universo, empiezo a recorrer, todavía no he terminado de aprender, este universo diferente del tejido nativo, donde lo que prima es lo urdimbre, digamos, y bueno, y hay infinidad de técnicas de trabajo que todavía sigo aprendiendo, ¿no? Ahí se nos fue, me parece, Vicky, por un ratito. Bueno, Sí. claro, en ese caso, digamos, las búsquedas fueron, ahí nos vemos que estamos en búsquedas distintas, porque algo de la técnica que conoce Silvia yo no la conozco, digamos, ¿no? O sea que de pronto ese universo en el que ella está profundizando, yo conozco parte, pero desconozco eh, la gran otra parte, digamos, ¿no? Sí, yo también hubo un tiempo que de alguna manera tomé como distancia de la producción y del tejido también, digamos, ¿no? Para atender familias, nuevos hijos, bueno, trabajo, enfermedades de familiares, o sea que bueno, también en ese marco también fue distinto porque sí, porque era como un segundo tiempo que uno tenía que dedicar para esto, que si de pronto, bueno, esto te genera ingresos, es un tiempo importante, ¿no? Y eh, digamos, un poco pensando desde la historia de hebras rupestres, la búsqueda como que estuvo intervenida un poco por esa necesidad de que esto tenga una salida laboral, que no siempre lo que a uno le gusta es lo que al cliente le gusta. Entonces hubo que modificar muchas cosas, como por ejemplo a mí me gustaban mucho los materiales hilados manualmente y no siempre, digamos, es práctico para una prenda, porque bueno, porque ya estaba el uso del lavarropas, bueno, eh, en una primera experiencia mandamos prendas a Austria y allá nos mandaban a decir, bueno, mira, en realidad esto se mete mucho en el lavarropa, entonces había que investigar en relación a lo práctico de si fuera prenda de vestir, que tuviera alguna característica, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera mi búsqueda fue yéndose, desplazándose, si bien en la intervención de las guardas, este, porque el telar tiene eso, ¿no? O sea, hebras rupestres se llama así porque el ser humano desde el inicio, digamos, en sus expresiones, primero en las cavernas y después en distintos espacios de territorio del planeta, fue hallando, digamos, esta técnica, ¿no? O como que hay aspectos tan comunes en comunidades tan distantes entre sí, eso es como maravilloso, ¿no? Darse cuenta que el telar, digamos, sin haber tenido contactos, una civilización con otra, tuvo un desarrollo, ¿no? Casi paralelo o no, ¿no? Y eso de alguna manera, este, que bueno, lo investiga la antropología, lo encuentra la arqueología, digamos, toda la simbología cultural que tenía para esas comunidades, cómo se entroncaba con la cosmovisión de los pueblos, eso la verdad que es, creo un poco en el camino que está Silvia, digamos, eso es maravilloso reconocerlo, ¿no? Porque, bueno, no solo todo lo que se plasma en un paño tiene sentido en sí mismo, ¿no? Eh, por las técnicas encontradas, por los colores utilizados, por las guardas utilizadas, ¿no? Y eso es, realmente es fascinante, ¿no? Yo, claro, en esa búsqueda de alguna manera fui como mezclando lo nativo con lo que de alguna manera Europa fue este, trayendo y en esa mixtura, digamos. Entonces, claro, busqué mucho, me gustaba, me fascinaba, bueno, me fascinaba lo que los pintores hacían, entonces buscaba dentro de la pintura y fui como reproduciendo en eso que cuenta Silvia, en esos tapices para pulóveres, ¿no? De los cuales, bueno, compartíamos mucho esa tarea,
o sea, las dos agujas le hacían otras tejedoras y nosotros hacíamos esos tapices, que bueno, Silvia se especializó en los infantiles, porque hacíamos puros versitos infantiles, y ella como tenía esa cosa con los niños, le salían preciosos, y bueno, y yo por ahí, bueno, pero sí, de alguna manera, y esto, bueno, termina siendo como una técnica casi de gobelino, porque en realidad tenían que ser finitos, lo trabajábamos con agujas, digamos, de lana, cuando a veces, bueno, uno ve en los tapices que son utilizados para la pared, que son más gruesos, que es posible, digamos, ese desarrollo, pero en este caso no, o sea que, bueno, después surgieron las combinaciones de lana, de muchos colores, de hilos, algo de tela finita, algo, o sea que, bueno, el telar posibilita eso, digamos, ¿no? Por eso me fasciné un poco con todo lo contemporáneo que venía de Europa, que eran cordones y, bueno, la mixtura de materiales, que es otra Milagros, búsqueda, digamos. ¿qué es el gobelino que lo nombraste recién? ¿Qué es el gobelino? Bueno, son, digamos, tapices que, bueno, de alguna manera desarrollados en la Edad Media, tal vez en el Renacimiento también, digamos, de materiales muy finos, este, que también de alguna manera desarrollaban, bueno, situaciones de la vida de la comunidad, ¿no? Había mucha figura humana, y bueno, y se trabajaba con materiales finos, hasta seda, digamos, ¿no? Hay mucho de eso, de esto que plantea Milagros en el gobelino y en lo que se reproduce en ciertas prendas de hebras rupestres que terminan haciendo su sello. Silvia, en el tejido nativo también hay mucho, ¿no? Sí, la diferencia fundamental del nativo con el otro tipo de telar es que el telar nativo se denomina un tejido de faz de urdimbre. Esto es que la trama queda escondida, también se dice de trama escondida. Entonces, ¿cuál es la situación que presenta una diferencia con el otro tipo de telares? Para que el urdimbre quede tan pegadita una a la otra, ahora giro la cámara y les muestro un trabajo que estoy haciendo, no se puede hacer de modo mecánico. O sea, la posibilidad de generar el calado, que es la base de la técnica para poder entramar los hilos de urdimbre y trama, que se hace, bueno, por supuesto en los telares industriales mecánicamente, en los telares manuales en forma manual, pero con un elemento mecánico, si se quiere, que es el peine, que es una estructura o metálica o de madera que tiene una ranura y un orificio donde se pasan hilos pares e impares y permite generar la calada, digamos, que los hilos pares en algún momento estén arriba, uno pase la trama y que luego eso se invierta, que los pares queden abajo y los impares arriba, y se genere la calada contraria. Esa calada en el nativo no se puede hacer en forma mecánica porque el urdimbre tiene que estar muy pegadito, o sea, cada hilo de urdimbre está absolutamente pegado al otro y todos los dibujos y los diseños se hacen desde el urdimbre. A veces solo en el modo de colocar el urdimbre, por ejemplo en el caso de los peinecillos, de los dameros, solo se juega con el modo en que uno urde el trabajo. El urdido, además, la otra diferencia importante es que es un urdido circular, o sea, en realidad se va urdiendo alrededor y se va tejiendo, empujando con una pala y desplazando el tejido hacia abajo. Entonces, bueno, eso hace que los tiempos de tejido sean más lentos, mucho más lentos. Yo voy a girar un poquitito la cámara y les voy a mostrar, a ver si se llega a ver. Esto, no sé si lo ven, son los lisos, que son los aritos de hilo que van enganchando cada hilito de urdimbre, ¿sí? Los demás hilos se suben con la otra herramienta, que es la varilla de cruce, que es donde están subidos. Bien, la herramienta es súper sencilla. Yo acá traje uno, que esto me lo fabrico yo en realidad, que es un bastidor cuadradito. En este caso tiene algún elemento como más moderno, digamos, que es esta varilla de cruce y un palito de escoba arriba que permite modificar la longitud e ir también acortando un poquito el largo del bastidor, porque a medida que uno teje, la urdimbre se va tensando y cuesta mucho levantar los hilitos con los dedos, entonces pues, se va aflojando
un poquitito la tensión a partir de bajar ese palito de escoba, digamos. O sea, la herramienta es súper sencilla. Pero bueno, para mí, una creo que de los aprendizajes mayores, además de la profunda admiración que me despertó, la lógica implacable que tiene este tipo de tejido. O sea, los diseños son de una simetría y una sabiduría que uno, en realidad desde otra cultura, al principio intenta con el cuadriculado al lado, el papelito cuadriculado, el primer camino de mesa, yo le comentaba a Mila, creo que me llevó 1 mes y medio hacerlo, y yo decía, ¿cómo puede ser esto? ¡Qué lentitud! Y para cada diseño tenía mi papelito cuadriculado al lado y contaba uno a uno los cuadritos y después contaba los hilitos para ver cuándo tenía que hacer el primer laboreo. El laboreo en el nativo es cuando vos alterás la posición de los hilos, subís los de un color y bajás los de otro para ir formando las guardas, ¿sí? Y eso, bueno, a mí me implicaba una lentitud impresionante, que ahora, por supuesto, después de 8 años que estoy tejiendo con esta técnica, estoy más ágil, estoy un poco más rápida y también puedo de a ratitos desprenderme del papelito cuadriculado. Siempre recuerdo que Amalia, mi profesora de telar nativo, contaba que cuando ella cursó en la casa creo que lo hizo en la Escuela Folclórica de Morón, y hay otra también en Aedo, que había tejedoras enseñando, ellas tienen los diseños en la cabeza, y cada alumna está haciendo un trabajo distinto, y ellas pasan por detrás y te dicen, este hilito va para abajo, y tienen todos los diseños incorporados en su cabeza y en su corazón, sin lugar a dudas, y una, bueno, está ahí con el papelito al lado. Yo de a poquito me puedo ir desprendiendo de los gráficos y puedo ir incluso hasta combinando guardas y aprendiendo de a poquito, animándome a hacer alguna recreación. Pero bueno, es un universo absolutamente apasionante y bueno, y que habla esto de la enorme sabiduría de estos pueblos, de su contemplación de la naturaleza, porque en verdad casi todos los diseños tienen que ver. Yo les traje, por ejemplo, aquí uno, a ver si lo encuentro rápido, no, justo no lo tengo a mano, el sol mapuche, que es una guarda típica del tejido mapuche. Estos soles, el tejido es reversible, digamos, aparece la guarda de un color de un lado y de otro color del otro. Este trabajo, por ejemplo, se llama piel de panza, que es un tipo de laboreo de los tantos que hay. Y la mayoría de las guardas tienen que ver con esto, con esta otra guarda le dicen ojo de vaca. O sea, en realidad casi todos, incluso los diseños del tejido mapuche, tienen referencias a la naturaleza, obviamente, ¿no? Bueno, es un universo apasionante, yo no los quiero aburrir. Y los colores, Silvia, también, ¿no? Hay todo un trabajo con respecto a los tintes y los colores, totalmente. No solamente en el tejido mapuche, sino también después, Milagros puede contar la contracara, vendría a ser, de otros tipos de tintes utilizados y demás, ¿no? Porque ahí también hay otro universo, el universo de los tintes, de las materias primas, sí, y característico de cada pueblo, cada localidad, cada... Total. Yo creo que una de las cosas que más nos enseñan los pueblos originarios es, primero, bueno, obviamente, que es esta conexión con la naturaleza, y esto también de adaptar su producción al ritmo de la naturaleza, porque en verdad había un momento en que se podía esquilar la lana, bueno, obviamente el proceso de hilado, y también momentos en que la naturaleza ofrecía determinados frutos para poder lograr determinados tintes, o sea, no en todo el momento del año estaban las condiciones para lograr el rojo, lograr el azul. Esto hay un dato que a mí me impactó mucho, que es en verdad que el concepto de tiempo, la palabra tiempo no existe en el idioma mapuche, que yo creo que tiene que ver con que hay una concepción de tiempo diferente. Yo cuando empecé a tejer, digo, bueno, no hay que mirar el reloj cuando uno teje, porque justamente son hasta los tiempos biológicos, los tiempos de la luz del día, los tiempos en que la naturaleza ofrece cosas para teñir o no la lana. Bueno, es una concepción diferente, que a nosotros por ahí nos cuesta comprender, porque bueno, vamos a la lanera y decimos quiero el rojo, quiero el amarillo,
Pero bueno, claramente también por supuesto que los tintes tenían que ver con esto, con los colores que la tierra y la naturaleza ofrecía, por eso, bueno, además de los colores naturales de la lana, de los marrones, los tostados, los crudos, aparecen estos colores terracota, los naranjas, algunos azules, los negros. Bueno, sí, maravilloso. Sí, seguro, eso me parece que es lo que tiene de tesoro, digamos, ¿no? Que conserva como este, eh, lo- bueno, primero la cosmovisión, digamos, esto que vos estás planteando, digamos, no investigar sobre esa cosmovisión, este, o sea, sobre esa integración de toda la vida, ¿no? De una comunidad, que se expresaba en sus prendas, ¿no? Uno ve, bueno, lo vistoso, lo rico visualmente que son las prendas de algunas comunidades, qué sé yo, en Centroamérica. Yo pude participar en una fui, digamos, becada en una experiencia sobre diseño artesanal en Ecuador, y era fascinante ver en Ecuador cómo primero conservan sus vestimentas, o sea que de pronto nosotras que bueno, que estamos tan europeizadas con las ropas, y ellas, bueno, cómo defienden, digamos, porque aparte de eso, cierto, hay una categorización, digamos, vinculada a las, por ejemplo, las polleras más amplias o con más vuelos para las mujeres de clase alta, ¿no? Y, pero bueno, pero las unifica, digamos, lo vistoso de esas prendas que tienen, tejidas por ellas, bordadas por ellas, más sus sombreros, o sea que eso, bueno, lo torna una identidad, ¿no? Y un sello cultural, qué sé yo, aparte de eso, de la naturaleza, el vínculo con lo sagrado, digamos, ¿no? O sea, un vínculo con algún Dios que no es el nuestro, este, que es maravilloso. Habíamos concertado una charla con uno de los participantes en esa experiencia de diseño artesanal boliviano, y él nos cuenta sobre todo esto, ¿no? eh, sobre justamente estos secretos de la simbología, de las cruces, de las grecas, bueno, el zigzag, ¿no? La relación con Dios, lo ascendente. Bueno, que eso sí, ciertamente, como vos decís, Silvia, tiene un extra, digamos, un gran extra para seguir aprendiendo y seguir respetando. Eh, Sí, que en ese sentido, por allí lo que ha sucedido me parece es que hubo por parte de la industria cierta utilización de estos símbolos llevados después al telar industrial, digamos, por ejemplo, la bueno, guardapampa de la que ustedes hablaban. Yo hice un intento de tejer guardapampa y quedé en el intento porque realmente tiene un nivel de complejidad y de lentitud el hacerlo a mano, porque es una faja tubular que queda unida por los extremos. Bueno, mi profe lo sabe tejer, yo hice una muestrita de 20 centímetros y dije, bueno, no, me parece que con esto no me animo, y ahí quedé. Y bueno, y uno por ahí va al shopping, a una casa de decoración, y encuentra unos caminos de mesa alucinantes con la guardapampa hecha en forma industrial. Que por un lado uno puede decir, bueno, ¿qué hay de malo en esto, digamos? Y, o sea, creo que en tal caso lo que uno podría cuestionar de esto es cómo se hace esta utilización sin la correspondiente valorización del origen, y además sin eh, tener en cuenta los derechos de creación de esos pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, uno por ahí compite con esto de que, bueno, mi camino de mesa que me llevó 15 horas de trabajo, 20 horas de trabajo, obviamente no va a tener el mismo precio que el que está hecho en forma industrial con diseños parecidos, digamos. Bueno, obviamente que hay un sector de gente que sí lo valora y que comprende la diferencia entre un tejido industrial y un tejido artesanal, pero bueno, es toda una batalla, digamos, sobre todo en este mundo tan mercantilizado, ¿no? seguro, seguro, seguro. Es como vos decís, ciertamente. Por ahí mencionaban un poco Eh, la,
la guardapampa, que en realidad tiene que ver con los mapuches, no tiene que ver con la pampa, tiene que ver más que ver con la Patagonia. También Milagros mencionaba un poco lo de la cultura del Ecuador. ¿Y qué otros pueblos se les ocurre que recuerden en este momento? ¿Qué otras herencias culturales de qué otros pueblos de lo que hoy es Argentina o del resto de Latinoamérica se les viene hacia a la memoria con los tejidos? Bueno, mirá, Bueno, yo le contaba, perdón, dale, dale, no, Mila, no, no, no. avanti. Se me viene, digamos, un poco reconocer que los Andes, ¿no? Como espacio geográfico, fue el que de alguna manera, en el que de alguna manera uno encuentra, digamos, esa riqueza dentro de la tejeduría, seguramente dentro de otras áreas también, digamos, como, bueno, la alfarería, la cerámica, pero hay mucha coincidencia, digamos, digamos, todo el imperio inca, a lo mejor hacia arriba con Ecuador, en todo el recorrido, digamos, ¿no? O sea, Perú, Bolivia, Jujuy, ¿no? O sea, me parece que hay encuentros, si lo pienso un poco geográficamente, como bastante similitud en el desarrollo de la textilería, ¿no? No sé si vos coincidís, Silvia, con esto, digamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y que por supuesto que después cuando uno comienza a intentar comprender algunas particularidades, sí aparecen. A mí me pasaba que al principio me era imposible diferenciar un diseño mapuche de un diseño más del centro, de los tobas. Después, bueno, fui afilando el ojo y fui comprendiendo algunas diferencias sutiles, por ejemplo, en lo que ellos llaman campo de laboreo, o sea, que es el espacio donde se van a generar los dibujos, el modo de urdir, en el caso del mapuche es uno, que normalmente las tejedoras decimos es A, B, A, es decir, el color B va a ser el color que sube y baja en el diseño y el A es el color del fondo, y eso permite que en los diseños las figuras sean más en diagonales. A ver si encuentro, por ejemplo, Eso te iba a este decir, diseño. que nos muestres para poder entender gráficamente la explicación. Claro, Ajá. este bolsito, este morralcito, tiene un diseño mapuche que en realidad se llama piel de panza, que es parecido al que les mostré del sol. Este diseño se llama rogativa, es justamente la reunión alrededor del amanecer. Hay un sol naciente acá arriba, no sé si lo ven, que es este medio sol, y estos símbolos son quienes están arrodillados, pidiéndole al día, digamos. En el caso de los tobas, la base del laboreo es el peinecillo, que son estas rayitas, a ver si se ven, justo acá hay dos colores, pero son estas rayitas que en realidad tienen que ver con el poner la urdimbre colocando un color A, un color B, un color A, un color B, en este caso el crudo, el verde, el crudo, el verde. Cuando uno laborea, van apareciendo los dibujos, ¿sí? O sea, se suben y se bajan los hilos para ir formando los diseños. En el caso de, estos son diseños de los tobas, más del centro, y se laborea vuelta por medio, no en todas las vueltas, y los diseños son como más cuadraditos, más formando montañitas, ¿sí? A diferencia de lo que les mostraba antes del tejido de los mapuches. Este, por ejemplo, es otro tipo de laboreo que se llama andino, que se trabaja con más grupos de urdimbres, que es muy bello también. O sea, hay dentro de las similitudes al ojo desprevenido, digamos, que uno dice, bueno, es todo más o menos igual, en verdad, porque bueno, el tejido es un tejido compacto, porque las urdimbres están muy pegaditas. Acá esto es lo que les contaba, por ejemplo, este bordecito, que son como estos pequeños cuadraditos, se llaman dameros, y estos se forman solamente en el modo de colocar la urdimbre. O estos peinecillos, en el caso del marrón y el amarillo,
todo eso se hace con lurdimbre. El espacio de laboreo, en este caso, es el espacio central del tejido, ¿sí? Bueno, nada, cuando uno empieza a detener el ojo, esto que aparece como, coincido con vos, Mila, en una enorme similitud en el tipo de tejidos, tiene después como profundas particularidades en cada región, en cada zona, y la variedad de modos de laborear son increíbles, yo aún no aprendí todos, estoy en eso, digamos, y bueno, es un universo maravilloso, maravilloso. Seguro, seguro. Que hace eso, decir, bueno, qué sabiduría estos pueblos, básicamente, ¿no? Seguro. Porque vos en ese caso, digamos, de lo que hablas, son de los tobas. Sí, y de los araucanos o mapuches, que es el otro tipo de diseño que te contaba, sí, Claro. sí. Igualmente por eso tenemos como, vulgarmente tenemos todos mucho más claro cuál es la guarda mapuche, o bueno, o ese tipo de trabajo, laboreo mapuche. Sin embargo, de los tobas, digamos, por lo menos yo no tenía tan claro que ellos tenían que tuvieran este desarrollo, digamos, ¿no? O Exacto, sea que sí, estamos sí. hablando de los tobas ubicados en el Chaco, Formosa. Así es, Ah, así es. o Sí, sea, ahí, sí. digamos, podemos El tipo de descubrir. telar era muy parecido, el modo de urdir circular era muy parecido, pero después hay particularidades en el modo de trabajar los diseños. Claro, claro, claro. O sea, fíjense que hasta la herramienta ahí, digamos, existe una diferenciación entre el nativo, que eran, ¿no? Con palos, bueno, sujetos entre sí, formando un recuadro, ¿no? Y después todo lo que viene, digamos, de la historia, porque cuánta historia hay en esto, digamos, ¿no? Bueno, del desarrollo de los bastidores o los telares en Europa, bueno, más los telares, que bueno, que también después le vimos a Van Gogh pintar a los telaristas, ¿no? Con sus formas artesanales de construcción y la revolución industrial ya con los telares, que bueno, entonces claro, para, digamos, por ejemplo, en mi caso, digamos, si bien vos tenés telares para esto, yo también tengo telares en los cuales trabajo mucho las telas, o sea, la construcción de telas, dentro de las que mencionaba Silvia están los barracanes, que bueno, que son también telas típicas de América, ¿no? Los barracanes. También tenemos los escoceses, el pie de pool, que esos vienen más de Europa, no sé qué, entonces hay una mixtura, digamos, de los materiales. Yo lo único que tengo para mostrar ahora es algo que hice para mi casa, que en donde de alguna manera lo que hago es mezclar, digamos, técnicas, ¿no? Eh, Hice cortinas de hilo de algodón, que en realidad estas son naturales, ¿no? Y tienen una puntillita, ¿no? Una puntilla tejida al crochet, ¿no? Entonces, Hermosa. en este caso, digamos, es lo único que tengo aquí para mostrar. Lo que Silvia mostraba, contaba, digo yo, que es un poco los pullovers con partes de telar, hacíamos pullovers y sacos con partes de telar. Le denominábamos fajas porque, bueno, porque ciertamente por el formato, que era un formato alargado, que se mixturaban, no se aplicaban sobre, sino que, digamos, eh, el tejido